en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 17 de mayo de 2023. Por si no lo sabían, ha irrumpido con una fuerza incontenible el asunto de los etarras que se han colado en las listas de Bildu en estos primeros días de campaña, de tal manera que todo lo que habíamos previsto ha saltado por los aires y no se habla de otra cosa. La prueba más evidente es que ayer, en el cara a cara que protagonizaron el señor Núñez Feijóo y el señor Sánchez, este fue el asunto estelar, y en la sesión de control que ha habido hoy, esta mañana, en el Congreso de los Diputados, no se ha hablado de otra cosa. Y ha habido varios enfrentamientos que han reproducido argumentalmente y también desde el punto de vista, digamos, de la temperatura, anímica, lo mismo que se vivió ayer en la Cámara Alta. La primera en interrogar al presidente del Gobierno sobre esta cuestión, vamos a interrogar, en lancear al presidente del Gobierno, en cruzar aceros con el presidente del Gobierno, ha sido la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra. Señor Sánchez, hace unos días afirmaba que las candidaturas de Bildu eran indecentes porque incluían 44 condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre, que hay cosas que pueden ser legales pero que no son decentes. En una campaña electoral aseguró a los españoles: estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, lo digo si quiere 5 veces o 20. E insistió la siguiente campaña electoral: con Bildu no se acuerda nada. Y Bildu es hoy su socio preferente. ¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles? La verdad es que ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe. ETA fue derrotada hace 12 años por la democracia española, señoría, y fue un gobierno socialista en Euskadi y en España quien derrotó a ETA. Y eso es lo que ustedes no aceptan, no asumen, no son capaces de digerir. La verdad es que ustedes, cuando gobernaron este país, negociaron con ETA. Llamaron a ETA Movimiento Vasco de Liberación Nacional. La verdad es que acercaron a presos a cárceles de Euskadi. La verdad es que excarcelaron también a etarras cuando ETA estaba en activo. La verdad, señoría, también es que condenados que han cumplido ya sus penas forman parte de las listas municipales desde el año 2015, cuando ustedes gobernaban. Y no pusieron el grito en el cielo, señoría, como están haciendo hoy. Esa es la verdad. Porque la verdad, señoría, es que cuando se acercan unas elecciones y ustedes las dan por perdidas y ustedes no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA. No se equivoque, señor Sánchez, no es conmigo con quien tiene que ser tan duro. Ni es a mi partido al que tiene que tratar así, sino con la señora Ipurúa, que le va a preguntar ahora. Con ella, señor Sánchez, con ella. Ser tan cruel con el Partido Popular y tan complaciente con Bildu es lo que le va a marcar su historia para siempre. Rectifique. Sea usted valiente, dígaselo, sí, a la señora Ipurúa o Maite Soroa, como usted prefiera, condenada por apología del terrorismo. Le va a exigir que renuncie a los 44 condenados por asesinatos, extorsiones, secuestros, por ser cómplices, que llevan en sus listas electorales para el próximo 28 de mayo a sus socios. ¿Va a romper con Bildu o con la decencia? Bueno, esta referencia, este emplazamiento de Cuca Gamarra, el presidente del Gobierno, era porque efectivamente, según el orden del día, a continuación, Merche Ipurúa, que es la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, iba a interpelar al presidente del Gobierno a propósito del escudo social. Y el presidente del Gobierno no ha llegado tan lejos como le pedía Cuca Gamarra, no han roto con Bildu, todo lo contrario, ha ratificado la voluntad de seguir pactando con Bildu, aunque ha aprovechado ese lance parlamentario para volver a remarcar en sede parlamentaria lo que ya había dicho desde, yo creo que la primera vez, los jardines de la Casa Blanca, después de haberse entrevistado con Joe Biden hace unos días. Escuchen el pasaje completo. El escudo social, uno de los logros más ambiciosos e importantes que la mayoría progresista y plurinacional hemos aprobado, es el instrumento para proteger a las personas más vulnerables, además de a miles de personas que ven cómo su calidad de vida empeora. Por eso le pregunto si mantendrá ese escudo social, porque sabemos que las derechas quieren terminar con todo ello. Antes de responder a su pregunta, quiero hacer
una reflexión que hice ya públicamente, pero que me parece que es importante que conste hoy aquí en acta. Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. Y lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de, por supuesto, reconciliación y de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años de actividad de la banda terrorista ETA. A partir de ahí, señoría, respondiendo a su pregunta, en junio se va a vencer el plazo de muchas de las medidas del paquete. Evidentemente, el Gobierno de España va a traer, en función de la coyuntura que tengamos en junio, unas nuevas medidas sociales y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario y el conjunto de la Cámara. O sea, en resumen del resumen, ustedes no han hecho algo decente, aunque sea legal, pero a pesar de ello no se preocupen porque nosotros queremos seguir contando con su apoyo. O sea, nada de ruptura. Es exactamente Sánchez en estado puro y no añade nada a lo que ya sabíamos, salvo, digamos, pues la pomposidad que supone hacer esta declaración en una sede parlamentaria con luz y con taquígrafos. Bueno, fíjense, este asunto de Bildu ha llegado tan lejos que otros rifirrafes parlamentarios, es un clásico, por ejemplo, que Carlos Rojas interpele a Nadia Calviño para hablar de la situación económica. Bueno, y esto efectivamente hoy se ha producido, pero no para hablar de economía. ¿Para hablar de qué? Para hablar de Bildu. Nos hubiese gustado oír al presidente Sánchez ahora decirle a la portavoz de Bildu que rompe con Bildu, pero no. El gobierno de Sánchez no rompe con Bildu y ha ratificado aquí su alianza. ¿Y por qué no dice la verdad también en política económica? Los precios no dejan de subir y ahora los anuncian los supermercados públicos. ¿Ratifica usted este anuncio de sus socios o los desmiente? La economía española avanza con fuerza. Esta misma semana hemos conocido los datos más recientes de afiliación a la Seguridad Social que nos muestran un crecimiento de más de 400.000 en lo que llevamos de año. Estamos muy por encima de los niveles de empleo prepandemia. Señora vicepresidenta, lo que me parece mal es su indecencia política y sus pactos con Bildu y que no conteste sobre esto. Sí, hay que dar la cara y hay que contestar, señoría. Hay que dar la cara. Mientras que ustedes hablan de ETA y de catástrofes, nosotros trabajamos para defender el interés general de los ciudadanos españoles. Y ahí, señoría, ahí es donde nos encuentran todos los días de la semana. Y también estaba previsto un enfrentamiento como consecuencia de una pregunta que formulaba Sergio Sayas, que fue diputado de UPN y que después se fue de UPN y ahora está en el grupo mixto con el ministro Bolaños. Ha sido probablemente, desde mi punto de vista, el lance más duro de los cuatro. Esta mañana decía el señor Sánchez que Bildu se ha equivocado poniendo asesinos en sus listas. No se ha equivocado. Han vuelto a decirles lo que son. El problema es que ustedes prefieren estar ciegos porque quieren no ver para pactar con ellos, en lugar de tener la decencia y la ética que requiere a cualquier demócrata no pactar jamás con alguien que lleva asesinos en sus listas. Muchas veces el señor Sánchez se pregunta cómo le recordará la historia. Ya se lo digo yo, como el presidente más indecente de la historia democrática de España, el que más benefició a los terroristas, el que más perjudicó a los españoles. Y sí, he dicho indecente. Y he dicho indecente porque es indecente blanquear a los terroristas porque se necesita su voto. Y porque es inmoral querer relegarlos a algo del pasado cuando llevan asesinos en sus listas. Ahora que se han quitado la careta, ahora que parecen ver lo que es Bildu, les pregunto otra vez, ¿van a pactar con ellos el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de España? Estoy deseando escuchar su respuesta. Creo que usted ahora pertenece al Partido Popular. No lo tengo claro porque los tránsfugas son dinámicos, son volátiles, son escurridizos, son traidores en definitiva y por tanto no sé muy bien dónde está usted ahora, pero para el caso de que pertenezca al Partido Popular y desde luego a los diputados y diputadas del Partido Popular, creo que es bueno decirles que ayer el señor Feijóo pronunció una frase en el Senado que yo no voy a repetir y que le va a acompañar y que le ha manchado de por vida, porque demuestra que no tiene ningún límite en su acción de oposición y que desde luego traspasa todas las líneas rojas. Ayer el señor Feijóo cayó en un abismo moral que espero al que no le acompañen los diputados y diputadas del Partido Popular, porque es llegar demasiado lejos para hacer oposición. Bueno, y esto es solo algo de lo que se ha dicho en la sesión de control de esta mañana a propósito de la inclusión en las listas de Bildu de
de condenados por el terrorismo. Los 7 que tienen delitos de sangre ya saben que ayer anunciaron que no tomarán posesión de sus cargos en el caso de que salgan elegidos. Pero aún así, naturalmente, sigue habiendo otros 37 que sí que han sido condenados por terrorismo, aunque no por delitos de sangre, y que mantienen su voluntad de ocupar los cargos para los que se presentan en esas listas. Se ha hablado, por lo tanto, y yo creo que se seguirá hablando, tal y como están las cosas, esta campaña electoral me parece que se va a convertir casi en monotemática, por lo menos durante la primera semana. Se ha hablado en la sesión de control, como ven, y se ha hablado también fuera. Los portavoces de los dos grandes partidos han querido hablar de este asunto. Pilar Alegría, que es portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, aparte de ministra de Educación, ha vuelto a repetir, insisto, fuera de lo que es el salón de plenos del Congreso de los Diputados, ha vuelto a repetir que le parece indigna la estrategia que está siguiendo el Partido Popular instrumentalizando en beneficio propio el terrorismo etarra. Mira, con las listas hemos sido muy claros, muy contundentes desde el primer momento. Dijimos que eran unas listas carentes de decencia, que eran unas listas indecentes. Lo dijimos ayer y lo seguimos diciendo hoy. Pero lo que tampoco nos parece decente es el uso y la utilización que está haciendo el Partido Popular sobre esta cuestión. Y lo hace porque no tiene ninguna alternativa seria, ninguna propuesta solvente que trasladarle a los ciudadanos en esta campaña municipal y autonómica. Y la réplica ha venido de boca de Borja Semper, que es el portavoz de campaña en estas elecciones del 28 de mayo en representación del Partido Popular. Yo quiero aprovechar, si me permites, para recordar que a ETA, a la ETA de las pistolas, a la ETA que pegaba tiros y se ponía bombas, la derrotamos entre todos. Fue una gran victoria del Estado de Derecho, fue una gran victoria de jueces, de magistrados, de Policía Nacional, de Guardia Civil, de concejales, de periodistas, de la sociedad española y singularmente la vasca, que se levantó contra ETA y a lo largo de los años fuimos capaces de derrotarla. Esto Sánchez no lo puede manipular y no puede mentir sobre esto. Mira, mientras Pedro Sánchez, o el tiempo que Pedro Sánchez era un meritorio miembro del Consejo de Caja Madrid, nosotros nos estábamos jugando la vida en el País Vasco por derrotar a ETA, por derrotar a la banda terrorista y por ganar la libertad. Tampoco eso Pedro Sánchez lo puede cambiar. Es indecente lo que estamos viendo estos días. Resulta que el PP es peor que Bildu, si lo escuchas a Pedro Sánchez. ¿Pero esto en qué cabeza cabe? ¿Pero qué mensaje se proyecta a la sociedad española? ¿En qué lugar quedamos quienes nos dejamos la vida y la juventud luchando contra ETA? Bueno, ven que muchos esfuerzos retóricos, por lo tanto, están volcados en este asunto. Yo creo que el Partido Popular ha detectado que esto le hace daño electoral al Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista lo sabe, por eso ha tratado de, poner tierra de por medio. Inicialmente, lo recuerdo, los 2 primeros días no querían dar la cara, no respondían a nada que se les preguntara sobre esta materia, hasta que los trackings electorales empezaron a detectar que eso estaba produciendo un goteo precisamente no positivo en las expectativas electorales del partido, y a partir de ahí cambiaron de estrategia y han llegado hasta donde han llegado, que es hasta afearle la conducta a Bildu, pero al mismo tiempo anunciar, lo acaban de escuchar ustedes en boca del presidente del gobierno, que siguen contando con los votos de Bildu para seguir avanzando en proyectos de carácter social. En todo caso, el Partido Popular tenía una difícil papeleta, porque claro, la retórica pues lo aguanta todo, como el papel. Uno puede hacer discursos muy incendiarios o muy inflamados y que eso no se traduzca en nada concreto. Y yo creo que el PP ha querido esta vez no incurrir en ese error y ha propuesto una iniciativa, la ha defendido el propio Núñez Feijóo esta mañana, para que se vote en el Congreso de los Diputados antes de que se constituyan los ayuntamientos que van a salir elegidos el día 28 y que ninguna fuerza política pueda pactar con aquellos partidos que lleven condenados por terrorismo en sus listas. Esta es la propuesta concreta. No va a salir, pero por lo menos es algo que ya pasa de las musas al teatro. Miriam Muro. Buenas tardes, y por ello Alberto Núñez Feijóo ha ordenado a su grupo parlamentario en el Congreso que registre una proposición de manera inmediata para que tras las próximas elecciones municipales y autonómicas se vote que no se pueda pactar con Bildu mientras mantengan en sus listas o en su estructura a personas que hayan pertenecido a la banda armada. Cabe destacar que esta propuesta iría más allá de las listas con etarras que ha presentado Bildu en estas elecciones, ya que afectaría también a la estructura de la formación proetarra. Es decir, no se podría pactar con Bildu en ningún ayuntamiento ni comunidad
ya que su principal dirigente es Arnaldo Otegi, que fue condenado por integración en la organización terrorista. Desde el Partido Popular quieren que esta proposición no de ley sea llevada al Pleno antes de que se cierren los gobiernos municipales y autonómicos que se conformarán tras las elecciones del 28 de mayo, algo que obligaría al Partido Socialista a retratarse. En Génova no descartan incluso la posibilidad de ofrecer sus votos a los socialistas encabezados por María Chivite en Navarra o también en el País Vasco para que no pacten con los proetarras en la comunidad foral ni tampoco en sus ayuntamientos. Pero lo primero, dicen, es ver si ellos están dispuestos a comprometerse a no pactar con Bildu. Yo creo que esta es una iniciativa del Partido Popular que no va a salir adelante porque no va a contar ni con el voto del Partido Socialista. Ya vemos que el Partido Socialista cuenta con seguir contabilizando a su favor los votos de Bildu y, por supuesto, con ninguno de los partidos Frankenstein. Hoy Pablo Iglesias, que sigue siendo la eminencia gris en la sombra de Unidas Podemos, ha hecho esta reflexión en voz alta. Cuando ponen encima de la mesa la posibilidad de ilegalizar partidos políticos, había que decir bien claro que si un partido hay que legalizar, ese es el Partido Popular, que practica el golpismo de manera cotidiana. Bueno, a propósito de la posibilidad de ilegalizar a Batasuna por llevar en sus listas a condenados por terrorismo, hay que decir que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha estado estudiando la denuncia que interpusieron víctimas del terrorismo y ha llegado a la conclusión de que desde el punto de vista legal no hay nada reprochable. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un decreto de 4 páginas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional señala que para un riguroso análisis de la denuncia presentada por la Asociación Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero, se han recabado las hojas histórico-penales de las personas condenadas a las que se hace expresa referencia, es decir, de los 44 terroristas condenados que EH Bildu ha incluido en sus listas electorales para las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo. El Ministerio Público concluye que tras estudiarlo no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de inelegibilidad de los previstos en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La Fiscalía de la Audiencia Nacional apunta además que los hechos tampoco tienen trascendencia penal o constituyen un ilícito de esta naturaleza. Por consiguiente, dice, a la vista de los antecedentes penales de las personas reseñadas, se considera que los hechos denunciados no resultan penalmente típicos. Es decir, que no hay ningún impedimento legal, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para que estas personas figuren en las listas electorales. Habrá que ver cuál es el daño que esto le hace a los partidos políticos. Y lo digo porque hoy hemos conocido una encuesta del CIS en la que se produce una cierta contradicción que yo la verdad es que no soy muy capaz de explicar. Nos habían estado contando, sobre todo el CIS, que Unidas Podemos en las elecciones del 28 de mayo estaba pues en una cotización más bien alcista, hasta el punto de que superaba el 5% que se exige para tener representación parlamentaria en algunas comunidades autónomas que estaban en duda. Me refiero, por ejemplo, a Valencia, o me refiero, por ejemplo, a Aragón o a Castilla-La Mancha. Y los trackings de las últimas encuestas, lo que te contaban tus espías paraguayos, al menos los míos, es que efectivamente Unidas Podemos parecía que estaba remontando un poco el vuelo. También Vox, Probablemente eso es lo que explica que hoy el Partido Popular haya querido presentar esa iniciativa para hacer ese cordón sanitario respecto a Bildu. Ellos se dan cuenta de que las palabras tienen la fuerza que tienen, pero que como no pasen a la acción y como no propongan, como hace Vox, cosas concretas, pues probablemente el electorado no va a terminar de, aprobar esa manera de enfrentarse al Partido Socialista y a su asociación con Bildu. Bueno, dicho esto, les digo que hoy hemos conocido una encuesta del CIS. Y esa encuesta del CIS no es de intención de voto de las elecciones ni autonómicas ni municipales del 28 de mayo. Es una encuesta de intención de voto de las elecciones generales. Y ahí se ven dos cosas interesantes. Y no se mide el impacto que puede haber tenido en el Partido Socialista esta asociación o esta, relación de condescendencia con las listas de Bildu. No se mide ese efecto y por lo tanto habrá que ver qué es lo que dice el siguiente estudio del CIS. Pero lo que sí que dice el CIS es que a pesar de todo, el Partido Socialista baja, Vox baja, Unidas Podemos baja, por eso digo que esa contradicción no la he terminado de entender, y quien sube mucho es
Sumar, que se coloca en tercera posición en el ranking de partidos preferidos por los electores de nuestro país. Noelia Bautista. No ha dado tiempo a que este último barómetro del CIS refleje si las críticas recibidas por su alianza con Bildu, que como saben mantiene a 37 etarras en sus listas electorales, le pasa factura, pero lo cierto es que según José Félix Tezanos, los de Pedro Sánchez bajan por segundo mes consecutivo. Así lo refleja el CIS del mes de mayo, según el cual, si hoy acudiéramos a las urnas, los socialistas volverían a ganar las elecciones, pero lo harían con un estrecho margen frente a un Partido Popular que le pisa los talones. La muestra es que si el PSOE cosecha una estimación de voto del 29,1%, un 1,3 menos que hace un mes, el Partido Popular seguiría en segunda posición con el 27,2% de la estimación de voto y a menos de 2 puntos de los socialistas. ¿Y quién recoge la pérdida de voto socialista? Pues según Tezanos, el proyecto Sumar de Yolanda Díaz, que se apunta en este barómetro un 1,7% más hasta una estimación de voto del 12,3%, un tirón con el que la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno escala un peldaño más y se coloca también en tercera posición por delante de Vox. Los de Santiago Abascal bajan según el CIS medio punto hasta una estimación de voto del 10,6%, mientras su líder, Santiago Abascal, se coloca entre los menos valorados con casi la mitad de puntuación, un 2,8 frente al 4,3 de Sánchez, el 4,1 de Feijóo, el 4,7 de Yolanda Díaz, de nuevo la más valorada, e incluso Íñigo Errejón, que obtiene un 4,1. Tras Vox, Unidas Podemos continúa en quinta posición, según el CIS, perdiendo algo más de medio punto porcentual hasta una estimación de voto del 6,1%. Quiere así la casualidad que en el día en el que Sánchez no ha querido contestar a la pregunta de si rompería con Bildu, Tezanos y su CIS dibujan un arco parlamentario en el que el PSOE podría gobernar con Sumar, Podemos, Esquerra y los nacionalistas del PNV, pero sin los proetarras. Es miércoles 17 de mayo de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lopo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones en pleno juicio político para destituirlo. El mandatario ecuatoriano ha invocado la conocida como muerte cruzada, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales. Para justificar esta decisión, Lasso ha hablado de una grave crisis política en el país. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Y de vuelta a España, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha confirmado que su departamento está trabajando en rebajar los requisitos para que los extranjeros se incorporen a nuestro mercado laboral. Según Escrivá, el ministerio prepara una instrucción para que las personas extranjeras que lleven en España 2 años en situación irregular puedan obtener sus papeles a cambio de una formación reglada. Hay personas, sobre todo mujeres, que les cuesta mucho hacer cursos tan largos, hacerlos presencialmente por su realidad en la que están, los hijos con los que están, etcétera. Y entonces nos han pedido incluir, y yo creo que fue demasiado rígida la primera instrucción, incluir la posibilidad de hacer cursos, como ahora se hace generalizadamente, pues a distancia, hacerlo los fines de semana, reducir algunos números de horas. La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró en marzo un aumento del 1% respecto a febrero, hasta alcanzar el máximo histórico de más de 1,5 billones de euros. A pesar de esta subida, España logra moderar el peso de la deuda sobre el PIB. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Según el dato aportado por el Banco de España esta mañana, el conjunto de las administraciones públicas ha registrado en marzo un aumento de la deuda pública del 1% respecto a febrero, hasta alcanzar los 1,53 billones de euros. Es su máximo histórico. La deuda del Estado ha sido récord de 1,36 billones de euros, son 14.500 millones más en un solo mes. Por su parte, las comunidades autónomas han aumentado también su deuda en 4.700 millones de euros más y la Seguridad Social se ha mantenido prácticamente estable en el gasto, con un pequeño incremento de 3 millones de febrero a marzo. Sin embargo, en los últimos 12 meses ha repuntado un 7%, con lo que se mantiene en máximos. El Banco de España explica que el incremento del endeudamiento de la Seguridad Social este último año se debe a los préstamos por el Estado para financiar su desequilibrio presupuestario.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha entrado de lleno hoy en la campaña para las elecciones en Madrid. La secretaria general de Podemos ha llevado a la sesión de control del Congreso una camiseta con el rostro del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, un gesto con el que Belarra ha afeado la comisión que Tomás Díaz Ayuso cobró con un contrato con la Comunidad de Madrid, un caso que la justicia archivó. Bueno, a mí una cosa que me preocupa en general es que en España molestan más las camisetas que las mordidas. Y a mí eso me preocupa. Creo que lo que pasó con la gestión de la crisis sanitaria en Madrid es muy grave. Lo he dicho hoy en la sesión de control, que en el momento en el que en España estaban muriendo 700 personas, la señora Ayuso se dedicara a darle mordidas a su hermano, Tomás Ayuso. A mí me parece gravísimo y digno de recordar en unos días como estos. El Tribunal Supremo ha acordado el archivo de los recursos que PP, Ciudadanos y el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, presentaron contra los indultos de la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los exconsejeros Joaquín Forn y Josep Rull. Los magistrados consideran que los recursos han perdido su objeto tras la derogación del delito de sedición y la reforma de los de desórdenes públicos y malversación. Y les contamos también que el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por el caso ERE, está citado mañana al Instituto de Medicina Legal con el objeto de elaborar un nuevo informe forense para comprobar si puede seguir el tratamiento contra el cáncer que padece en prisión. Macarena Domínguez. La audiencia tendrá que decidir esta semana si José Antonio Griñán entra en prisión, ya que ha terminado la radioterapia, tratamiento que le había valido la suspensión de su pena. Este jueves 18, a apenas 10 días de la cita con las urnas, el Instituto de Medicina Legal volverá a reunirse con Griñán para elaborar un nuevo informe forense. En él indicarán si el ingreso en prisión del expresidente socialista supone un riesgo para su salud. Cabe recordar que fue este mismo órgano el que le ha librado hasta ahora de entrar en la cárcel. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha aplazado su decisión sobre el recurso de Griñán hasta después del 28M. El Constitucional ha visto inoportuno tratar un asunto de tanta trascendencia política en un momento de campaña electoral. Y es que además del recurso de Griñán, la Sala Segunda tenía que abordar otros 11, entre los que se encuentran los del también expresidente de la Junta, Manuel Chávez, y los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, ya en prisión. Al menos 8 personas han muerto, varias han desaparecido y hay alrededor de 13.000 que han tenido que ser evacuadas por el temporal de lluvias que ha dejado graves inundaciones en la zona norte de Italia, especialmente en la región de Emilia-Romagna, donde se han desbordado 14 ríos. En total, 36 municipios se han visto afectados por las fuertes precipitaciones y en la localidad de Bolonia las autoridades han recomendado a la población evitar desplazamientos innecesarios y desalojar los pisos bajos. Y terminamos en París, donde un tribunal ha confirmado la condena a 3 años de cárcel, uno de ellos firme, para el expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción. Sarkozy no entrará en prisión, sino que cumplirá la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico. Además, se le priva de sus derechos civiles durante ese periodo. Una noticia más antes de concluir este resumen. El 5º Encuentro Internacional de Rectores Universia, que se celebró la semana pasada, gracias al esfuerzo que Santander Universidades viene haciendo desde hace 26 años, ha cristalizado en un catálogo de conclusiones que se recogen en un documento que ya se conoce como la Declaración de Valencia. Carmen Arreaza. Hace 10 días, cerca de 700 rectores, líderes universitarios y personalidades de la política, instituciones y empresas convertían Valencia en un gran espacio de debate, tratando sobre las claves que convertirán de nuevo a la universidad en motor de progreso para la sociedad y su progreso sostenible. De hecho, Ana Botín anunció además el compromiso de invertir 400 millones de euros entre 2023 y 2026 en el fomento de la educación, la empleabilidad y el emprendimiento. Uno de los ejes temáticos del encuentro fue el impulso al emprendimiento y la innovación. Santiago Jiménez, cofundador y CEO de Light, se ha alzado con uno de los premios de los Santander X Global Awards en la categoría Accelerate y que ha recibido además de manos de Héctor Grisi, CEO de Banco Santander. Jiménez ha compartido el encuentro con otros emprendedores, siendo testigo de excepción de un evento de tal magnitud en el que su empresa, a través del uso de tecnología propia y mecánicas de gamificación, detectan y validan distintas acciones, como son el uso del transporte público o eléctrico, montar en bici, caminar o reciclar. Así lo ha explicado en Es la Mañana de Federico. Light lo que hacemos es ayudar a las personas a ser más sostenibles en su día a día, ¿no? Trabajamos pues tanto con compañías, como con ayuntamientos, con universidades, y lo que hemos hecho es desarrollar una aplicación que a través de distintos sensores y con inteligencia artificial puede detectar y traquear cuando una persona pues utiliza el transporte público, sube en bicicleta, camina, etcétera.
Las conclusiones de este encuentro se han plasmado en la Declaración de Valencia, que recoge el compromiso adquirido para que la universidad avance. Se puede consultar toda la información relacionada en la web www.encuentrointernacionalrectoresuniversia.com, muy recomendable como fuente de información para el progreso social. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.